Mujer Radiante presenta a la doctora Pastora Nieto. Una conversación con mujeres influyentes del país y del mundo. Mujeres disruptivas compartirán contigo temas que impactan a nuestra sociedad, donando sus experiencias y conocimientos a través de diferentes actividades y escenarios. A continuación, Mujeres Disruptivas. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mañana de Mujer Radiante aquí en la emisora hecha por mujeres, creada por mujeres, para mujeres. Esta mañana les saludo, soy Pastora Nieto, a sus órdenes, y tengo a dos grandes invitadas, a dos grandes mujeres disruptivas. Me engalano con estas invitadas que estarán compartiendo con ustedes y conmigo un tema muy importante que es el acceso a la paz a través de la justicia restaurativa. Está con nosotros la doctora Olga Noriega Sáenz y la doctora María Ampudia. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Pues Olga y María son mujeres inteligentes, mujeres inclusivas, mujeres influyentes. Ellas son mujeres transformadoras. Olga y María son mujeres referentes que decidieron ser mujeres disruptivas. Bienvenidas. Muchas gracias. Pues el tema de hoy es muy importante y quiero que sepan que tenemos a dos grandes expertas. Olga Noriega es experta en ciencias penales y justicia restaurativa. Es cofundadora de la organización México Derecho, dedicada a promover la cultura de respeto a la ley y a las instituciones. Y María Ampudia, pues es una filósofa especialista en cultura de paz y experta en temas de inteligencia emocional. Es defensora de los derechos humanos desde varias posiciones a nivel nacional e internacional, principalmente de niños y niñas, y es presidenta de la Fundación de Ser de Paz. Ambas son ex consejeras, de alguna u otra manera, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenidas de nuevo. Vamos a hablar de cultura de paz. ¿Quién quiere comenzar? Pues si se trata de cultura de paz, me la aviento yo. Y feliz de la vida, porque aparte es un tema que me apasiona. Y te quiero comentar, antes que nada, gracias por esta oportunidad y un abrazo enorme a todas mis compatriotas morelenses que seguramente te están escuchando muchos, porque tú eres una mujer de paz y aparte eres una mujer que muchas te seguimos. Gracias, y que siempre eres un ejemplo de tenacidad y de ganas de vivir. Entonces, pues gracias por esta oportunidad, porque lo valoro muchísimo. Fíjate que el tema de la cultura de la paz, que ahorita está en boga, pero muchas personas no lo entienden, tiene que ver pues, con dos principios básicos, ¿no? Que es el personal, ¿no? Es una relación contigo misma, pero también una relación con la sociedad. Desgraciadamente, en ese no entender qué es la cultura de la paz, pues implica muchísimas cosas, entre ellas el echar siempre pues la culpa al tema del gobierno, la culpa a malas decisiones, la culpa pues al que está junto a ti, a tu pareja, X, Y, Z. Te quiero decir que pues yo me involucro en este tema precisamente porque en una encuesta que hacemos cuando estábamos formando parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Olga, mi compañera, y yo como consejeras, que somos las familias más violentas del mundo en contra de los niños, lo cual pues obviamente no te puede, yo como defensora de la infancia, pues no te puede dejar en una posición en la que no actúes. ¿La cultura latina o directamente mexicana? La cultura mexicana. Okay. Sabemos que en otros países, por supuesto, hay lo mismo. Uh-huh. Estamos viendo ahorita lo que está sucediendo con los migrantes y dices, caramba, traen niños, muchos de ellos los hemos visto drogados, dormidos, alcoholizados incluso. O sea, es en general, ¿no? Nuestra cultura latina, pero en México tenemos a las familias de facto, o sea, llámese papá, mamá, hijos o estas nuevas familias, somos las más violentas del mundo en contra del niño. En México no educamos, en México domamos. Y por supuesto, pues eso tiene
una contraposición a un sistema social que verdaderamente funcione, y lo estamos viendo en la calle, porque definitivamente el resultado es la violencia. ¿Qué le puedes decir a un niño que ha sido severamente violentado? Y te puedo pues aquí decir 1000 casos de cultura de paz, porque te dice, pues no lo entiendo, ¿no? Así nací, así crecí, así me eduqué, ¿no? Y esto es lo que sé, es lo que hay, como dicen ahorita los jóvenes que está de moda, es lo que hay. Entonces, pues involucrarnos en una cultura de paz siempre va a ser complicado, porque es cambiar estructuras. En el tema de la cultura de la paz, por supuesto, siempre no puedes hablar de ella si no tocas el tema de la violencia. Y hay 3 tipos de violencia, como también hay 3 tipos de cultura de paz, que es la directa, la que vemos, la que vivimos, la que respiramos, en la que estamos inmersos los mexicanos, sobre todo las mujeres y los niños y niñas. Y después vienen 2 culturas en la parte de abajo que sostienen la directa. O sea, ¿por qué estamos viviendo lo que vivimos en la calle diariamente? Pues es que hay 2 culturas que vienen muy mal estructuradas, que es la cultura estructural y la cultura cultural, ¿no? Okay. Que heredamos de generaciones atrás. Entre ellas está, por ejemplo, el patriarcado, que es algo que nos ha dañado a las mujeres ante la imagen del hombre, y muchas más, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, de las mujeres, pues tiene que quedarse en su casa, las mujeres nacieron para cuidar y para atender, y que se vive tanto en los pueblos, que lo traemos arraigado hasta en la conciencia. Y después viene pues la cultura estructural, que es terrible, de que salimos a la calle y damos todo por bien sentado. Tú puedes ver a una persona alcoholizada, tirada en la calle, de hecho, pues sucia, ¿no? En toda la faceta física, abandonado, y nadie hace nada. O puedes ver a niños pidiendo limosna y nadie hace nada. Y esta violencia estructural, pues viene de servicios que no se han dado. Nos ha dañado muchísimo efectivamente este tema, porque no tenemos pues una muy buena educación para las gentes que menos contacto pueden tener con la sociedad, ¿no? En los pueblos, en los municipios más alejados no se tiene, por ejemplo, cómo llegar a las universidades. Vamos, en fin, no hay educación, pero tampoco hay salud. Entonces, en lugares en donde las mujeres no pueden acceder a lo más importante, que es una aspirina cuando le duele la cabeza, o a que te digan cómo está tu útero o cómo viene tu bebé, si estás embarazada, la salud en general, pues eso que causa muchísima decepción, muchísima amargura, y eso pues nos lleva a la violencia. Entonces, la mala estructura y esa cultura enferma que hemos heredado del machismo, más lo que estamos viendo, que es el resultado de estas 2, pues nos hace ver que estamos hoy viviendo en una cultura violenta que pareciese complicado de frenar, pero que definitivamente muchos países han logrado. Por ejemplo, Irlanda, con 500 años de guerra, que fue durísimo. Ruanda, que es a mí lo que más me ha gustado estudiar, que en un día tenían cerca de 1 millón de ruandeses masacrados con machete, y lograron acceder al perdón. Ahorita mi compañera Olga nos va a hablar de las bases, social, de una herramienta social importantísima, que es esta de la reinserción, ¿no? Pero cómo nos reinsertamos socialmente cuando hemos cometido una falta, y que es una herramienta de la cultura de la paz, sin lugar a dudas de las más importantes. Pero para mí la que encabeza, pues obviamente es el perdón. Entonces, si hemos visto que muchos países del mundo han logrado establecer una comunidad de paz, pues yo no estoy lejos de pensar que México lo puede lograr. Por supuesto. ¿Cuál es el camino? Más adelante te lo voy a decir, para que mi compañera Olga tenga oportunidad pues también de hablar de este tema de la cultura de la paz. Sí, bueno, afortunadamente tenemos experiencias en otros países donde han avanzado más en estos temas, pero sé que ustedes están muy involucradas con esta herramienta social que pues ha construido caminos, ¿no? Para la paz, para llegar a tener la paz, que es la justicia restaurativa, ¿verdad? Vamos a ir a un corte y regresando abordamos ya el tema directamente que nos reúne el día de hoy.
Pues estamos aquí de regreso con dos grandes mujeres disruptivas, mujeres transformadoras, mujeres innovadoras, mujeres referentes en este tema que estamos tratando el día de hoy, que es el acceso a la paz a través de la justicia restaurativa. Y Olga nos va a empezar a comentar qué es esto, la justicia restaurativa, Olga. Bueno, pues yo quiero agradecer la invitación. Muchísimas gracias por estar con ustedes. Para mí es un honor. Y bueno, pues yo te quiero contar, pastora, bueno, pues yo soy de formación penalista. Okay. Sí, estudié Derecho y después me formé en Derecho Penal. Ya llevo 30 años ejerciéndolo. Y bueno, para mí la justicia restaurativa es otra visión es ver el delito o los conflictos de las personas desde otra visión muy, muy diferente. Yo empecé trabajando pues, hace ya más de 20 años con aquellos menores infractores, se les llamaba en el Consejo Tutelar de Menores Infractores, con los chicos y chicas que cometían alguna transgresión a la ley. Y ahí me empecé a dar cuenta, sí, cómo el victimario es víctima también. O sea, es esta relación de binomio, ¿no? Que no nada más es victimario, sino que atrás, ¿no? Empecé a estudiar los expedientes de los chicos y de las chicas que estaban en aquel entonces en el consejo, y como, por ejemplo, el 90%, el 95% de los chicos que violaban habían sido violados desde de niños, ¿no? Antes. Y como todos los expedientes de estos niños y de niñas eran terribles, ¿no? Violencia familiar, lo que decía María, ¿no? Que habían vivido en entornos sumamente complejos, llenos de violencia, llenos de falta, ¿no? Por parte del Estado, de oportunidades. Después me tocó trabajar en el Reclusorio Sur como asesora de la dirección. Y también me di cuenta que los internos pues tenían unas vidas tremendas detrás de ellos, ¿no? Entonces todo esto, bueno, de la justicia restaurativa pues me empezó a llamar mucho la atención, porque el derecho penal es punitivo. O sea, los penalistas nos hemos dedicado a que cometes un delito y tienes que pagar, ¿no? Un castigo. Vemos con tristeza ahorita todavía a nuestros legisladores y legisladoras que están buscando más castigo y más castigo, ¿no? Y eso no es la vía. O sea, la vía es la prevención, y la vía es reconstruir, como nos decía María, pues el tejido social. ¿Y cómo se puede reconstruir el tejido social para evitar la comisión de los delitos, o incluso cuando ya se han cometido los delitos, mediante la justicia restaurativa? ¿Por qué? Porque la justicia restaurativa trabaja desde las comunidades. Entonces, puede usarse... ¿Como desde la prevención? Sí, puede usarse desde la prevención, en la investigación del delito, fíjate qué interesante, en la persecución y en la reinserción social de las víctimas y de los victimarios, ¿sí? Pero para trabajar desde las comunidades. Y entonces hay ya... estudios muy, muy avanzados, sí. Mike Ledwidge, que nos tocó que nos capacitara en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, él trabajó con la policía inglesa, ¿no? Y habla de esta vergüenza reintegrativa que siempre va a sentir el victimario. Es decir, tú tienes que trabajar con las fibras humanas del victimario. Y cuando empiezas a trabajar con las fibras humanas de las más profundas, es decir, su familia, su
su religión o cualquier raíz que sensible, ¿no? Sensible de la persona, salvo los psicópatas, todos tienen una vergüenza reintegrativa. Entonces, lo que hace la justicia restaurativa es trabajar justamente con eso. Hay análisis importantísimos que se hicieron, empíricos de campo, ¿no? Que se hicieron en cárceles en San Francisco, por ejemplo, en donde las víctimas diferentes a los victimarios de la cárcel de máxima seguridad en San Francisco, van y platican sobre las consecuencias que trajo para la víctima el delito, y ves como si fueran mentores. Así es, y ves cómo baja en estadísticas la violencia en las cárceles, en los centros de reclusión, la violencia en las escuelas, la violencia en todo. Entonces la justicia restaurativa es amplísima. De hecho, ahora que, cuando era candidato, el presidente López Obrador, hubo unas mesas de diálogo y se platicó mucho de la justicia transicional, ¿sí? Que es muy parecida y que tiene que ver mucho con la justicia restaurativa, porque la justicia transicional justamente trabaja en estas problemáticas de alta violencia. En nuestro país estamos viviendo una violencia extrema en todos los sentidos, desde la casa hasta las universidades, en las calles, en el delito, en toda la reconstrucción social, ¿no? Lo peor es que también esa violencia está viva y creciente dentro de las cárceles. Claro, porque la violencia genera más violencia. Entonces, hay un reportaje de Topo Chico que acaban de desocupar recientemente. O sea, no hay manera de restaurar, no hay manera de reinsertar con esa violencia. Por eso se propuso también la justicia transicional, que está basada en 3 ejes fundamentales, que son la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. Entonces, eso es bien importante de trabajar, porque, y sin embargo, vamos al revés. O sea, creamos más códigos, más tipos penales, somos más reactivos ante el delito, y como dice un profesor mío, victimólogo, dice, nosotros nos hemos dedicado a castigar, más no a prevenir. Si volteamos económicamente las cifras de lo que se gasta el Estado en reaccionar en contra del delito, a lo que se gasta en prevención, si fuera al revés, pues tendríamos otro tipo de país. Y por eso la justicia restaurativa y la transicional son tan importantes y van muy conectadas al tema de María, de la cultura de la paz. Porque construyen paz. Porque desde la primaria en las escuelas a los niños y a las niñas se les enseña historia, física, pero no se les enseña inteligencia emocional. No les hemos enseñado cómo arreglar los conflictos, ¿no? Y cuando entras a los centros de reclusión, o cuando entras a todas estas y trabajas con programas de justicia restaurativa, ves unos cambios maravillosos. Entonces, pudieron ser más amplios con delitos gravísimos, con delitos gravísimos. O sea, ahora imagínate éxito. Un éxito rotundo, y hay estadísticas a nivel mundial. Así? Bueno, hay muchos casos emblemáticos que pudiéramos comentar, ¿no? Pero de casos que se ha llevado de justicia restaurativa en comunidades donde han sido violentadas por el delito y donde ha vuelto la paz, ¿sí? Y inclusive el mismo victimario se vuelve un agente de paz para su comunidad. Entonces, esa es la verdadera reinserción. Antes se hablaba de readaptación, o sea, de readaptar al individuo. Ahorita se habla de reinsertar al individuo a la sociedad. Y por eso la cultura de paz es tan importante, porque tenemos que empezar a hablar de paz, porque ya hemos hablado demasiado de violencia, ¿sí? Y lo que estamos haciendo no nos está funcionando. Ya tenemos la Guardia Nacional en nuestras calles, la máxima represión, y no vemos un cambio en todo esto. Porque se necesitan. No va por ahí. No, porque se necesitan organismos multidisciplinarios, es decir,
María experta en paz, ¿no? Gente experta en justicia restaurativa, psicólogos, sociólogos, porque las conductas violentas tienen muchos enfoques. No podemos trabajar solamente con el enfoque punitivo o con el enfoque reactivo, sino que tenemos que trabajar en conjunto con todos, claro, con todas las ciencias. Debe ser, y por eso la relación tan cercana, además de la amistad tan cercana con María. Pero yo estoy en una empresa educativa, en una institución educativa, y creo firmemente en que nosotros también somos corresponsables, ¿no? Como educadores en esos temas, ¿no? Entonces vamos a ir a un corte y regresamos platicando sobre qué podemos hacer nosotras como mujeres frente a la familia, cabezas de familia o maestras dentro de una institución educativa para ahondar en soluciones. Perfecto. Pues estamos aquí de nuevo y la verdad es que no quisiera que se terminara este programa porque hay tanto que platicar y tan importante reconocer esta herramienta social para pues solucionar muchos de los problemas que estamos viviendo actualmente, que es justo la justicia restaurativa. Entonces, quisiera que nos platicaran cómo se da esta sinergia y cuáles son algunas recomendaciones que nos dan para las mujeres que estamos al frente de la educación de nuestros hijos. Nos quitaron los valores, querida pastora, nos quitaron los valores y nos quitaron la ética. ¿Y qué es la ética sino otra cosa que la formación del carácter? Nosotros genéticamente venimos cargando pues, lo que nuestros ancestros nos han heredado, ¿no? La educación que recibimos desde que nacemos hasta 7, 8 añitos es precisamente esa dinámica, ¿no? De herencia en la cual nos desarrollamos, nos desenvolvemos y crecemos y maduramos. Entonces, ¿qué es lo que hacía la ética y qué hacía el tema pues de la moral? Que muchas personas desgraciadamente involucran la moral con temas religiosos y no es así, ¿no? La moral es algo que yo me forjo para poder vivir, ¿no? Y tengo mi propio ideal para vivir, pero para convivir, entonces meto los valores y meto la ética. En los griegos le llaman aretai, que es un formador de carácter. Si tú quitas esa herramienta que es tan importante dentro de la cultura de la paz, entonces los niños y los jóvenes crecen desbalanceados porque no saben qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. A lo mejor puedo identificar qué es bueno para mí, no usar drogas, ¿sí? Pero no puedo identificar qué es bueno para mí en convivencia contigo. Claro. Entonces, hoy nos encontramos, por ejemplo, con una problemática inmensa que es el bulo, ¿no? La mentira. Entonces, y toda esta información que es falsa y toda esta información que te lleva a maltratar al otro, por ejemplo, el bullying, ¿no? Que es tan complicado y complejo en las escuelas. A falta de nace esto, pues a falta de ética, a falta de valores. Y ahora lo que está ocurriendo con los jóvenes del sexting, ¿no? Bueno, también, pero claro, son violencias tremendas. Nos podemos ir, tan es así que a Olga y a mí nos toca abrir esto de la policía cibernética, que con quien hemos compartido enormes situaciones y casos terribles, ¿no? Porque dentro de los primeros lugares que tiene México está el tema de la pornografía infantil, que se mueve, ¿no? En las redes sociales, sobre todo en las redes profundas, son terribles. Pero bueno, vamos a hablar de paz. El caso es que yo tengo un caso que es muy conmovedor, hablando de una herramienta que yo siempre pregono y que practico, que es el tema del perdón. Y es una chica que estando con su niño de 2 años, en una tienda, de repente llegan unos asaltantes y matan al niño. Pues obviamente para ella es terrible, como para cualquier madre que pierde un hijo de esa manera, su chiquito, y tiene que ella, aparte del divorcio, porque la pareja no lo puede confrontar junta, no tuvieron la ayuda y el apoyo necesario, entonces ellos se divorcian, y ella empieza a trabajar sola para superar toda esta amargura y este coraje y esta cosa terrible que vivía. El caso es que por X situación del mundo logran agarrar a este tipo y lo meten a la cárcel. Eran 3, lo meten a la cárcel y ella
tiene la facilidad o la intención, ¿no?, de perdonar, porque sabía perfecto que cargar con esto del odio no es algo que perjudique a nadie más que a ti. Claro. No, es un inmenso costal. A lo mejor tú puedes perdonar y no quieres volver a ver a la persona, pero está bien. Pero el chiste es perdonar, es superar ese trasfondo, porque bueno, una de las bases de la enfermedad mental y física es la falta de perdón. Pues el caso es que ella, en este afán de perdonar, logra tener contacto con él en el penal. Y al principio pues él le da sus razones, ella no lo entiende y platica un poco de su pasado, este chico que siempre es aterrador, y platica también el tema del consumo de las drogas, pero lo que a mí más me llamó la atención es ese nivel de facultad de pedirle perdón a una madre porque la había dejado despojada. Ella se siente tan bien que empieza recurrentemente a llegar a él. Pues nada más te quiero decir que se casaron. Él sufrió su pena y se casaron. Y no nada más eso. Ya tienen un hijo. Ya tienen un hijo juntos. Fíjate hasta dónde puede llegar. Sí, y son inmensamente felices. La justicia restaurativa es maravillosa y ves casos verdaderamente excepcionales. Y es que, como decía Nils Christie, que es el padre del abolicionismo penal, ¿no? Y que bueno, por supuesto que el derecho penal tiene que seguir existiendo, no se puede abolir, ¿no?, ni desaparecer, pero sí se llegó al término medio de la justicia restaurativa. O sea, ¿qué pasa con la ley que tenemos que seguir con el derecho penal, pero como decía Nils Christie, que era el padre del abolicionismo penal, se llega a esta mitad, ¿no?, que es la justicia restaurativa, ¿no? Siempre y cuando las partes, como dice María, estén de acuerdo en llegar. O sea, no es mágico. La justicia restaurativa no es un proceso. No es algo que se aplica. Es un proceso multidisciplinario formado por mucha gente que trabaja en eso, ¿sí? Y hay personas que no logran superar, ¿no? Y que quieren ver al victimario o la victimaria en la cárcel. Dicen, yo quiero que se funda en la cárcel. Y que se muera. Y está bien. O sea, bueno, digo, hay que respetar, ¿no? Pero después de trabajar en un proceso de justicia restaurativa, la mayoría de las víctimas no quieren tener al delincuente en la cárcel o al agresor en la cárcel. Lo que ellas quieren es tener la verdad, qué pasó, qué sucedió, por qué lo hizo, cuáles fueron sus motivaciones. Que reconozcan, ¿no? Quiero sacar algo de esto, es decir, así como tú nos contabas lo de los anillos en el recesa del robo, ¿no? Que aventaron los anillos y dijeron, bueno, que se vayan para algo, vamos a darle un significado, ¿no?, a esta partida de los anillos robados. Pues eso es lo que quieren las víctimas. Las víctimas quieren, la mayoría de las víctimas no quieren tener a la persona encerrada en la cárcel, sino quieren restaurar, ¿sí? Y tener la seguridad que en su comunidad es la garantía de no repetición. No se va a volver a repetir el delito, ¿no? Y eso es lo que les llama a ellas, o sea, pero claro, nos han educado como en la venganza. Haya valido la pena, ¿no? Nos han educado en la venganza. ¿Y qué pasa? Fíjense, ¿qué pasa con el victimario? El victimario, como dice se evade totalmente del delito que cometió o de la falta que cometió y se mete en la cabeza, se mete a luchar en contra del Estado. Sí, porque dice, yo me tengo que defender en contra del Estado, y bloquea la posición de la víctima. Se olvida de la víctima. ¿Por qué? Porque se enfoca en el Estado. Qué duro, y aquí no, sí, aquí en la justicia restaurativa no. Es sacar al Estado, ¿no?, mediante órganos multidisciplinarios y enfocarse en la víctima. ¿Ya te diste cuenta por qué somos equipo? Sí, claro. Y esto con la cultura de la paz, bueno. Va de la mano. Sí, porque esta es la herramienta para lograr esto, ¿no? Qué lástima que tienes tan poco tiempo. Yo te pediría otro espacio. Claro que sí, es su porque casa. Podemos venir a dar solución, ¿no? Por ejemplo, la justicia restaurativa dentro del hogar. Ah, no, bueno.
¿no? Y cuáles son, pues obviamente, los valores que se necesitan, cómo cambiar la estructura de la mente de la madre ante la fragilidad del niño. Todos estos cosas que definitivamente no nada más ayudan, corrigen y cambian destinos. Seguramente. Entonces, si queremos, fíjate que nuestro tema, mi amiga está de acuerdo conmigo, es muy complejo porque vamos contracorriente. Todo el mundo habla de violencia. Todo un sistema, ¿no? Pero hay estadística, sí. Probada. Sí, o sea, ha comprobado. Probada. O sea, los penalistas, que son las personas más duras, cuando han visto, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio que se hizo en el condado de un pueblito ahí de San Francisco, ¿no? Yo les puedo pasar el video del director del penal que dice, no, aquí no me venga con esas mafufadas, que la justicia es restaurativa, esto y lo otro. Y cuando se empezó en una cárcel de alta seguridad, y cuando se empezó a dar cuenta que desaparecía la violencia en la cárcel. ¡Qué maravilla! Y que los presos iban cambiando, y esto, y la transformación y todo, dijo, no lo puedo creer. Oye, no lo puedo creer. ¿Y quien ejerce esta justicia son abogados? Es que son órganos multidisciplinarios, o sea, conformados porque el delito y las faltas también. Y la violencia, claro. No, dejemos tú el delito, la violencia, ¿sí? Tiene diferentes enfoques, ¿sí? Desde psicológico, claro. Victimológico, social. Hay que entender también que, por ejemplo, los penales, más del 60% de las personas que están dentro no han merecido la justicia que necesitan. Así es. O muchos no son culpables, ¿no? Entonces no tienen sentencia, no tienen abogado. Mañana, el sábado estoy ahí y hay que ver la cantidad de mujeres que no nada más están abandonadas, que ya no tienen abogado y que se quedan ahí penando no saben qué. Entonces, es terrible. Nuestro trabajo no es fácil, pero sí llegamos en la noche y decimos en la almohada, otro día más trabajando por la sociedad. Así es. Y en cuanto a las mujeres, ¿algún dato que quieran compartir en este tema de... Obviamente yo he visto, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero la gran mayoría de expertas en temas de cultura de paz son mujeres. Sí. Conozco pocos. No, bueno, yo tengo grandes maestros, ¿no? Bueno, Galtung, por ejemplo, que por cierto no le han dado el homenaje de darle un premio, el Nobel de la Paz, porque él dice que la violencia dentro del ser humano viene regada. O sea, que nosotros somos violentos de naturaleza, solo por eso no le han dado el Nobel de la Paz, pero el señor no nada más lo merece. Yo creo que es el único dentro de tantos que podría decir, he trabajado por la paz del mundo. Una cosa muy distinta es que de nacimiento nazcamos violentos, porque la violencia también implica salvarte, ¿no? Claro. Saber perfecto que comer, el tema del ¿no? Exacto. Sobrevivir. Tienes que matar al animal para comer, ¿no? Entonces, pero la verdad es que todo el conocimiento que tenemos de cultura de paz, por supuesto muchos mexicanos, como José Luis Díaz, ¿no? De la UNAM, que fue maravilloso y que hizo la Barca Cali junto con Genovés, hispano-mexicano, Miguel que ha hecho tanto, también, ¿no? Hay muchos sí. Hombres. De hecho, hay pocas mujeres, fíjate, en la cultura de la paz. Sí, y la inteligencia emocional también. Por eso es tan importante que las mujeres que nos están escuchando se metan, se involucren, sepan, conozcan y nos ayuden a Olga y a mí y así muchas compañeras que tenemos a meternos al tema de la cultura. A trabajar desde las comunidades. Y pues te queremos pedir, Olga y yo, que nos ayudes a entrar a las universidades, claro, precisamente a hablar a este tema y dar conferencias para los jóvenes. Claro. ¿No? Sí, no solamente a quienes estudian las carreras de derecho y demás, sino a general, todas las carreras y todos desde la primaria hasta la universidad. Y además he notado ahora que son desde varias trincheras se atiende el tema para construir paz. En un programa anterior hablábamos de un banquero hindú que recibió un premio Nobel de la Paz por dar créditos a la palabra a las mujeres pobres. Entonces, la repercusión también de la parte económica de la subsistencia con una vida digna,
pues construye paz, ¿no? Claro. Donde hay de qué comer, donde hay dónde vivir, con qué taparte, ¿no? Ciertas cosas esenciales de la vida, ¿no? El diálogo y la comunidad y todo, pues lo hemos visto ancestralmente, quienes resolvían los problemas en las comunidades, el viejo del pueblo, ¿no? O todos tenemos en la familia a alguien a quien recurrir, que es como la presencia del que sabe, del que se respeta, del que todo, pues así en las comunidades. Bueno, y acabas de tocar, el consejero, tocar un tema que es exageradamente importante. En mi casa, por ejemplo, yo de pequeña, no existía el diálogo. O sea, yo no me acuerdo haber dialogado para que respetaran mi dignidad. No, era así. Y hoy, pues las familias, una familia correcta, una familia en armonía, una familia en paz, es una familia que dialoga y que vive la democracia desde su casa, en la cual que todos se comunican, ¿no? Exacto, así entonces el diálogo es muy importante, pero también el diálogo tiene sus bases, así es que hay que conocerlo. El respeto. Así es, el respeto. El respeto. Híjole, pues qué pena que se haya terminado ya el tiempo, pero tenemos que organizarnos, de verdad, es un tema que de verdad hay que profundizar, ¿no? Y darlo a conocer. Claro. Entonces, para mí es un gran honor tenerlas aquí. Pronto las voy a volver a invitar. Para nosotros, muchas gracias, y a todas las que nos están escuchando, les prometo que estarán de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias.